Bienvenido a Micrófono Interno, un espacio donde los recuerdos suenan fuerte, las emociones se transforman en historias y la cultura pop es la excusa perfecta para hablar de lo que realmente importa. Aquí, la música, el cine, la televisión, el arte y la vida se entrelazan con experiencias personales, anécdotas y mucha pasión. Porque a veces lo que más resuena no está afuera, sino dentro. Yo soy Paula y este es un viaje íntimo, vibrante y lleno de color. Te invito a que abramos este micrófono interno y dejemos que todo lo que vibra se escuche. Bienvenidos a un nuevo episodio. Bienvenidos a la segunda temporada de Micrófono Interno. Volvemos, sí, y volvemos al cine. A esas películas que nos han marcado por distintas razones. Y esta vez el foco no estará solo en la historia, sino en quienes les dieron vida, los actores. ¿Eres de esos como yo que coleccionan datos frikis de películas? Esas pequeñas anécdotas que descubres años después y te hacen amar aún más una escena. Entonces este capítulo es para ti. Hoy vamos a hablar de esas joyitas nacidas desde la improvisación. Desde escenas magistrales que nos emocionaron hasta momentos irreverentes que volveríamos a repetir una y otra vez. Ponte cómodo que ya empezamos. Cuando pensamos en cine, solemos imaginar algo perfectamente calculado. Guiones escritos durante meses, planos ensayados hasta el milímetro. Actores que repiten líneas una y otra vez hasta que suenan impecables. Pero lo curioso es que muchos de los momentos que más recordamos no estaban planificados. No nacieron del control, nacieron del instante. De un actor que decidió cambiar una frase, de una reacción que nadie esperaba, de un error que el director decidió no cortar. Y eso es la improvisación. Como fanática absoluta del cine, tenía que partir por aquí, por El Padrino, The Godfather, una de las mejores películas de la historia. Porque cuando uno piensa en películas perfectas, en obras que parecen talladas en mármol, esta siempre aparece en la conversación. Y lo fascinante es que dentro de una estructura tan sólida, tan cuidada, hubo espacio para lo espontáneo. Francis Ford Coppola no dirigía desde el control absoluto, confiaba en sus actores. Les daba margen para habitar el personaje y permitir que ocurrieran cosas en el set. Eso se nota desde la primera escena. Esa imagen icónica de Don Corleone acariciando un gato mientras escucha súplicas no estaba escrita. El gato apareció en el estudio y decidieron dejarlo ahí, en sus manos. De pronto el hombre más poderoso y temido de la mafia sostiene algo frágil, suave. Esa contradicción construye el personaje en segundos, sin necesidad de diálogo. El audio tuvo que grabarse por separado después. El ronroneo del gato fue una pesadilla para los sonidistas. Mucho de improvisación ocurre también en la boda inicial. Esa secuencia caótica llena de música, conversaciones cruzadas, niños corriendo, gente brindando. No fue dirigida con rigidez. Coppola dejó que los actores se movieran, improvisaran interacciones, se interrumpieran. Eso le da a la escena una naturalidad que se siente viva, parece una real celebración familiar. Lo mismo pasó con personajes secundarios. Luca Brasi, por ejemplo, aparece practicando nerviosamente lo que va a decir antes de hablar con Don Corleone en la boda. Esa escena no estaba pensada así. Surgió porque el actor Lenny Montana estaba genuinamente nervioso. En vez de ocultarlo, lo incorporaron. Y eso transformó la rigidez en vulnerabilidad. Y aquí hay un detalle fascinante. Lenny Montana no era actor profesional, era ex luchador y guardaespaldas vinculado a la familia Colombo en Nueva York. Los productores lo consideraron perfecto físicamente para el papel de la mano derecha de Vito Corleone. Y estaba tan nervioso por actuar con Marlon Brando que se equivocaba constantemente en sus líneas. Francis Ford Coppola, en lugar de despedirlo, incorporó esos nervios en la escena donde Brasi ensaya su discurso para la boda, dándole mayor realismo.
Y en medio de ese universo tan oscuro aparecen detalles que nacieron del instinto. La famosa línea "Leave the gun, take the cannoli" no estaba completa en el guión. El remate surgió del actor Richard Castellano, conectando la violencia con algo tan doméstico como un postre. Es brillante porque resume lo que es la película: crimen y familia coexistiendo en la misma frase. Marlon Brando no era precisamente un actor fácil de dirigir, pero es indudable la riqueza que aportó a este personaje principal de Vito Corleone, desde sus gestos, su voz, hasta su apariencia facial. Muchas escenas nacen desde reacciones que no estaban escritas, como cuando en su oficina Johnny Fontaine, interpretado por Al Marino, como rol de el ahijado del padrino, le llora porque está estancado en su carrera. Brando se levanta rápidamente de su silla, lo abofetea, lo sermonea para luego volver a tratarlo con calidez, en cosa de segundos. Vemos el tipo de carácter y cómo se impone la figura del padrino. Otra escena en el jardín en la que juega con su nieto y se pone una cáscara de naranja en la boca. Es casi infantil, pero humaniza a un personaje que minutos después puede estar ordenando la muerte de alguien sin pestañear. James Caan, como Sonny, hace algo parecido desde otro lugar. Construye un personaje impulsivo, explosivo, imprudente, no solo con acciones físicas, como destruir la cámara de un fotógrafo y lanzar dinero al suelo con arrogancia, sino también con pequeñas expresiones que le dan textura, como ese bada bing, que encapsula su energía desbordada. No todo está en el guión, mucho está en la actitud, en el ritmo en el que se habita la escena. Y aunque esta película partió con serias dudas sobre la interpretación de Al Pacino de parte de los productores, su interesante transformación desde su personaje Michael es la que lo termina consolidando. La forma en que su expresión se vuelve cada vez más fría, más contenida, más distante, escena tras escena. Su personaje muta frente a nosotros, y esa construcción tiene mucho de intuición actoral, de decisiones tomadas en el cuerpo, no solo en el texto. Todo esto demuestra algo. Incluso en una película considerada una obra maestra, muchos de los momentos que la hacen inolvidable no nacieron del control absoluto, sino de permitir que el actor encontrara algo propio en medio de la estructura. Y lo interesante es que esto no es exclusivo del cine clásico. La improvisación no pertenece a un género ni a una época. Puede aparecer en una tragedia, en una comedia absurda, en una película de acción llena de explosiones, incluso en una escena que debía ser completamente seria y terminó siendo inolvidable por razones inesperadas. Si en El Padrino la improvisación se filtra con sutileza, casi con elegancia, en otras películas irrumpe con violencia. Hay momentos donde una simple frase improvisada no solo añade textura, sino que redefine completamente la tensión de una escena. Y aquí tengo que hablar de una de las escenas más incómodamente brillantes del cine. Si El Padrino es la ópera solemne del crimen organizado, Goodfellas es el vértigo. Estrenada en 1990 y dirigida por Martin Scorsese, esta película cambia la mirada sobre la mafia. Ya no estamos frente a figuras casi mitológicas, sino frente a tipos reales, impulsivos, adictos al poder, al dinero y a la adrenalina. Protagonizada por Ray Liotta como Henry Hill y Robert De Niro y un absolutamente eléctrico Joe Pesci. Está basada en hechos reales, adaptando el libro Wise Guy de Nicolas Pileggi, quien además coescribió el guión con Scorsese. La película fue un punto de inflexión, no solo por su ritmo frenético, su montaje acelerado y su icónico uso de la música, sino porque redefinió cómo el cine podía narrar el mundo criminal, desde adentro, sin solemnidad, con ironía, con violencia abrupta y con una energía casi intoxicante. Y en medio de ese caos perfectamente orquestado ocurre una de las improvisaciones más legendarias del cine. Están todos en una mesa riendo, Joe Pesci en el papel de Tommy DeVito escucha que le dicen "You're funny". Lo que comienza como una broma ligera se transforma en algo incómodamente real. Funny how? How am I funny? Esa secuencia no estaba completamente escrita así. Pesci se inspiró en una experiencia real que tuvo en su juventud, cuando trabajaba de mesero en un restaurante
y un mafioso reaccionó con violencia ante un comentario similar. La historia le quedó grabada, la llevó al set, y Scorsese, conocido por fomentar la improvisación, decidió dejar que la escena respirara. Lo que vemos no es solo diálogo, es una tensión improvisada. Las risas se congelan, las miradas se tensan. No sabemos si va a terminar en carcajada o en disparo. Y ese nivel de intensidad le valió a Joe Pesci el Oscar al mejor actor de reparto. Un reconocimiento que confirma algo interesante. A veces lo más inolvidable no está en la línea escrita, sino en cómo el actor decide habitarla. Siguiendo la misma línea de Scorsese, nos encontramos con el film Los Infiltrados. También carga con varias joyitas improvisadas por Jack Nicholson, quien le aportó detalles siniestros al personaje Frank Costello como mafioso. Desde apuntar un arma al personaje de DiCaprio sin estar escrito en el guión en la escena del restaurante, sus gestos, a sugerir después de ejecutar a una mujer que ésta se había desplomado de una manera graciosa o distinta, sugiriendo que el personaje hacía eso a menudo. Pero la improvisación no siempre aparece como amenaza o poder. A veces surge incluso donde menos debería, en medio de una escena que debía ser completamente seria. Y ahí nos detenemos un rato en Los sospechosos de siempre, dirigida por Bryan Singer y estrenada en 1995. La película es recordada por uno de los giros más impactantes del cine criminal moderno y por el Oscar de Kevin Spacey. 5 sospechosos frente al vidrio policial: Kevin Pollak, Stephen Baldwin, Gabriel Byrne, Benicio del Toro y Kevin Spacey. Repiten una frase para que un testigo los identifique. Lo que debía ser sobrio terminó siendo caótico. No podían dejar de reír. Se cuenta que Benicio del Toro no paraba de tirarse gases. Las risas se contagian, se equivocan, perdía la compostura. El director, en un inicio molesto, en vez de descartar estas tomas, tipo bloopers, las dejó. Esa risa real generó algo imposible de fingir: camaradería auténtica. Por unos segundos no parecen criminales peligrosos, sino amigos atrapados en una situación absurda. El contraste es brillante, porque justo después la película vuelve a tensarse y se sumerge en su espiral de engaños. El error se volvió legendario. La falta de solemnidad produjo algo más poderoso que lo escrito. Si en el thriller la improvisación es un accidente brillante, en la comedia es combustible, porque la risa no obedece órdenes. O sucede o no sucede. Y ahí es donde algunos actores no solo actúan, sino que desbordan. Hay intérpretes que parecen tener un motor interno imposible de apagar. Toman el guión como punto de partida y lo convierten en algo impredecible. Si hablamos de energía desatada, es imposible no pensar en Jim Carrey o Robin Williams. En los 90 sus estilos parecían no tener límites. No solo decían líneas, las estiraban, las deformaban, las volvían espectáculo. En La Máscara, Jim Carrey hace una explosión física imposible de coreografiar con rigidez, y muchas de las frases icónicas del personaje verde nacieron en el momento. En Ace Ventura, el humor nacía desde su capacidad de jugar dentro de la escena. Muecas, pausas absurdas, una intensidad que parecía improvisarse en tiempo real. En Mentiroso, Mentiroso, la secuencia en el juicio, cuando se golpea a sí mismo, incluye momentos improvisados en los que Jim Carrey terminó lastimándose de verdad. Pero su improvisación no solo era caos. En The Truman Show, cuando Truman se mira al espejo y ensaya voces y gestos, hay una espontaneidad íntima, casi infantil. No es exageración, es vulnerabilidad. Demuestra que improvisar también puede revelar humanidad. Aquí pudimos conocer otra cara del actor y su personaje es simplemente magistral. Si Jim Carrey es energía explosiva, Robin Williams era vértigo verbal. Saltaba entre voces y acentos en segundos. En Mrs. Doubtfire muchas de las llamadas telefónicas fueron improvisadas y se siente. No hay rigidez, es puro juego. Y en Good Will Hunting ocurre algo aún más especial. Cuando su personaje recuerda que su esposa se tiraba gases fuertísimos por la noche. Williams comenzó a improvisar detalles cada vez más humanos. Matt Damon, interpretando al joven Will, intenta mantenerse serio, pero termina riendo. Incluso la cámara se mueve ligeramente. El camarógrafo también está matado de la risa, pero la escena fue magistral y quedó grabada tal cual.
Ese momento es único porque mezcla humor y ternura, y eso solo sucede cuando el actor está verdaderamente presente. A veces la improvisación no cambia una escena, cambia la historia del cine. Puede ser apenas un susurro inesperado. En Star Wars, El Imperio contraataca, cuando Han Solo escucha I love you, el guion indicaba que debía responder I love you too. Pero Harrison Ford decidió algo más honesto, más seco, más fiel al personaje. I know. 2 palabras que redefinieron su carisma para siempre. A veces es una advertencia lanzada casi como broma. En Tiburón, esa frase que hoy es cultura popular, You're gonna need a bigger boat, surgió en el set como comentario improvisado. Se quedó y elevó la tensión con una naturalidad imposible de escribir. A veces es un hombre frente al espejo ensayando su propia amenaza. You talking to me? En Taxi Driver no estaba en el guión. Robert De Niro comenzó a jugar con su reflejo, probando tonos, probando presencia, y en ese juego nació uno de los monólogos más inquietantes del cine. Otras veces es un gesto físico que se vuelve símbolo. En El silencio de los inocentes, Anthony Hopkins añadió pequeños detalles corporales, la quietud absoluta, la forma de sostener la mirada, que no estaban descritos con esa precisión. Y en ocasiones la improvisación ni siquiera está en una línea, sino en una reacción real. En El Padrino, la cabeza de caballo real, ensangrentada en la cama, no fue anunciada al actor. Su sobresalto es genuino, no es una interpretación, es sorpresa auténtica capturada por la cámara. Históricamente la improvisación visible, la expansiva, la que ocupa espacio, ha estado más asociada a figuras masculinas. Los grandes ejemplos que solemos citar suelen ser hombres, que desbordan energía, palabra o presencia. Pero eso no significa que las mujeres no hayan improvisado. Significa que muchas veces su espontaneidad fue más sutil, más contenida, y aún así profundamente decisiva. Sigourney Weaver en Alien no necesitó exageración para imponer autoridad. Construyó a Ripley con una firmeza que redefinió el arquetipo de heroína de acción en una era dominada por protagonistas masculinos. Su fuerza no era ruidosa, era intensa. Y esa contención, esa forma de ocupar el espacio sin pedir permiso, también es una forma de libertad dentro de la escena. Michelle Pfeiffer en Batman Returns tiene una secuencia inolvidable. Catwoman toma su látigo y solo en un movimiento hace caer las cabezas de 3 maniquíes alineados. Ese momento no estaba diseñado para resolverse con esa precisión perfecta. Fue ejecutado en una sola toma. La reacción de asombro que vemos en el set es real. La cámara simplemente estaba ahí para capturar algo que ocurrió una vez y quedó. Pero la improvisación femenina también ha sido inteligencia silenciosa. The Devil Wears Prada, Meryl Streep tomó una decisión que transformó completamente a Miranda Priestly. El personaje estaba concebido con un tono más explosivo. Ella eligió lo contrario, hablar bajo, susurrar, moverse con calma, entender que el verdadero poder no necesita gritar. Esa elección no es una frase improvisada, es una construcción intuitiva del ritmo y redefinió completamente al personaje. En La La Land, Emma Stone aporta pequeños desajustes que humanizan una película profundamente coreografiada, una risa que llega medio segundo antes, una mirada que se sostiene un poco más de lo previsto, un silencio que no parece ensayado. No son grandes gestos, son microfisuras en la perfección, y ahí aparece lo vivo. Y luego está la comedia, donde la libertad se vuelve más visible. En Bridesmaids, Kristen Wiig y Melissa McCarthy trabajan con improvisación abierta. Las escenas crecen desde el absurdo, desde la incomodidad física, desde el permiso para exagerar. McCarthy especialmente convierte cada intervención en algo impredecible. No ejecuta el chiste, lo estira, lo desborda, lo transforma. En Pretty Woman, la risa genuina de Julia Roberts cuando Richard Gere cierra inesperadamente el estuche del collar no estaba planificada. Es una reacción real, y esa naturalidad convirtió una escena romántica en un auténtico momento. Anne Hathaway en El diario de la princesa construye a Mia desde la torpeza orgánica.
Miradas incómodas, caídas que no estaban escritas, respiraciones fuera de ritmo, pequeños gestos que parecen no estar coreografiados. Eso hace la transformación aún más humana. Y Emma Watson, creciendo frente a la cámara en la saga de Harry Potter, fue encontrando progresivamente también su propio tempo dentro del universo rígido, aportando matices que humanizaron a Hermione más allá de su brillantez académica. La improvisación femenina no siempre fue estridente, pero ha sido esencial, y cada vez ocupa más espacio. Y aunque también es cierto que no toda espontaneidad en el cine ha nacido del juego, a veces ha sido consecuencia de presión. Y esa es otra conversación que merece su propio espacio. Por ahora quedémonos con esto. Cuando hay confianza, cuando hay permiso, cuando hay escucha, la improvisación no rompe la escena, la revela. Tal vez la improvisación no siempre se ve como ruptura explosiva del libreto. A veces se manifiesta como precisión inesperada, como risa genuina, como resistencia, como instinto. Quizás ahí está lo más interesante. El cine nos recuerda que no todo lo extraordinario está completamente planificado, que hay espacio para lo imprevisto, para el error que se convierte en acierto, para el gesto que no estaba escrito. En el fondo la vida funciona un poco igual. A veces nos ceñimos a un guión y otras veces no sabemos cuál será nuestra siguiente línea. A veces improvisamos, a veces tropezamos, a veces encestamos de espaldas sin mirar. Y en esos momentos inesperados pueden abrirse puertas a mundos nuevos, a versiones distintas de nosotros mismos. Tal vez la creatividad no está en tener todo bajo control, sino en atreverse a reaccionar. Si algo me llevo de todo esto es una certeza simple. Cambiar el guión no es perder el rumbo, es escribir uno nuevo. La vida no es un libreto terminado. A veces nos mueve de escenario, nos cambia el encuadre, nos obliga a empezar desde otro lugar. Y aunque eso pueda dar vértigo, también abre posibilidades que antes no existían. Hoy este proyecto entra en una nueva etapa, la segunda temporada. Nueva casa, nuevas ideas creciendo en silencio. Y lo más bonito es que el amor por este espacio sigue intacto, pero mucho, mucho más claro, más consciente. Tal vez improvisar no sea desorden, tal vez sea confiar en que podemos habitar la escena que viene, aunque no la tengamos completamente ensayada. Yo estoy lista para esta nueva escena. Gracias por estar acá y por acompañar este comienzo. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo episodio de Micrófono Interno. Chao, chao.